Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a otra edición de Conspiraciones, la hora de la verdad. Mi nombre es Johnny Guzmán y como siempre es un placer estar aquí con ustedes compartiendo información. Bueno, hoy tenemos, como pueden ver, a mi querida amiga Ruth Rodríguez Sotomayor, quien al fin está aquí en el Ecuador, aquí en los estudios de Quantum Leap Televisión. Siempre te he entrevistado, pero por medio de Skype. Ahora tengo el placer de tenerte aquí en nuestros estudios de QL Televisión. Y bueno, hoy vamos a tener una conversación, como siempre, interesante. Cuando hablamos con Ruth, queremos hablar de una cosa, pero se nos extiende en millón cosas y hay que aprovechar este conocimiento que ella tiene. Estamos aquí también haciendo una gira aquí en el Ecuador que hemos titulado Ecuador, la cuna de la civilización Tour 2015, donde Ruth y yo estamos exponiendo aquí en el Ecuador. Ya Ruth hizo una presentación muy importante en Riobamba, donde va a compartir un poquito de información de unos libros que le ha regalado nuestro querido amigo el doctor Carlos de Riobamba, y también unos seminarios que vamos a dar en Quito, y luego concluiremos aquí en Guayaquil el sábado 10 de octubre. Hemos cambiado el auditorio. Habíamos anunciado que lo íbamos a hacer en la Universidad Casa Grande, pero tuvimos que cambiarlo ahora para otro lugar que se llama el auditorio del edificio Blue Towers, que queda en la avenida Francisco de Orellana, aquí en la ciudad de Guayaquil, que está al lado del Marriott. Es un lugar muy céntrico, muchas personas lo conocen, el edificio Blue Towers. Ahí ese sábado tengo el honor de abrir ese seminario para Ruth. Yo estaré presentando el tema, el doble tú, el pasado y el presente. Y luego Ruth en la tarde presentará su nuevo descubrimiento que ella ha titulado Los mapas estelares del reino de los Quitus. Un tema muy importante que ya hemos venido conversando esto con varios amigos, que no solamente va a cambiar la historia que nosotros conocemos, pero va a poner al Ecuador en un lugar muy importante en el mundo donde debería de estar. Y esto no es simplemente para decir que nuestro país es el mejor. Es un país que está rico de historia, de gente talentosa, de nuestros antepasados. Y bueno, Ruth ha hecho un gran labor en encontrar esa información que es preamérica. Y creo que eso es una de las cosas, Ruth, antes de comenzar, que tenemos que, creo, que explicarlo un poquito, porque observando en nuestras conversaciones con otras personas y cuando nos hemos reunido con grupos, yo creo, y no es para insultar a nadie, pero yo creo que no te entienden porque normalmente las personas están acostumbradas que tú le dices, bueno, ¿de dónde viene? ¿Quién hizo esta pluma? Y una verdadera profesora como tú le das la historia, le presentas todo, desde quién fue el que creó esta pluma, cuánto tiempo duró para llegar a donde está hoy. Pero como estamos acostumbrados de dame la pastilla que me duele la cabeza rápido, quítamelo, entonces quieren decir, bueno, la pluma esta la hizo Johnny Guzmán, ya. Y eso no eres tú. O sea, tú eres, como digo, una profesora que da toda la información completa. Entonces yo creo, esta es mi opinión, que a veces no te entienden por esa misma razón. Por esa ¿sí? razón. Por ejemplo, yo te decía, creo que deberíamos de explicarle un poquito a la audiencia cuando tú te refieres a preamérica. Porque otra cosa que noté es que, creo yo, que la gente piensa cuando tú hablas de los mayas clásicos, ¿verdad? Estás hablando de los contemporáneos, o sea, de lo que sabemos de México y de los incas que estaban aquí en nuestra América, ¿no? Hace 400, 500 años, cuando vinieron los inquisidores. Entonces creo que, no sé, esa es la percepción que yo tengo, porque he visto que te hacen esas preguntas relacionadas con los mayas contemporáneos que estaban en Centroamérica y los incas que estaban acá, ¿no? Entonces, antes de comenzar, bueno, te quiero dar la bienvenida. Te agradezco por estar aquí compartiendo esta información. Siempre de mi parte es muy enriquecedora aprender de tu información.
Pero comencemos, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado Ecuador? Comparte un poquito de eso antes de entrar a... Te agradezco, Johnny, a Quantum Leap por darme esta oportunidad para salir en internet, pues explicando todo este trayecto, este recorrido que estoy haciendo contigo por el Ecuador, dando nuestras conferencias. Entonces estoy muy agradecida de tu apoyo. Gracias. Y entonces pues quiero explicar de que realmente aquí en el Ecuador, siguiendo el sistema educativo hispánico, que solamente enseña en la historia nuestra de Preamérica la presencia de los incas, los mayas en Centroamérica, los aztecas, de allí no pasan. Así es. Entonces siempre me están haciendo ahora preguntas así, ¿qué sé de los incas? Así ¿no? es, sí. Cosa que no preguntan de las culturas que han habido aquí en el Ecuador. Así es. Parece que ignoran todo eso, porque aquí, según he visto, empiezan a enseñar todo desde la colonia, la historia del Ecuador. Exacto. Así que el trabajo que se va a publicar ahora en estos días, que ya he revisado las pruebas de la imprenta, todo eso, trata precisamente de las naciones que formaban, es decir, las etnias y las dinastías que formaban los estados del reino de los quitus. Y yo he revitalizado los nombres que estaban castellanizados, y entonces he llegado a descubrir que en nuestras culturas estaban las razas madres de pueblos europeos y asiáticos que no se sabe la procedencia. Entonces ese es uno de los problemas que hay aquí, que no se actualizan los historiadores, los profesores que dan los cursos y todo. No sé, cada año se gradúan aquí miles de profesionales como historiadores, arqueólogos, antropólogos, pero todavía para mí es un enigma a qué se dedican estas personas, porque no descubren nada, no cambian la historia, solamente repiten lo impuesto por los europeos durante la colonia. Como lo que tú siempre hablas de la cultura Valdivia, que no tiene nada que ver con esa cultura. Sí, pero eso es ahora posterior, cuando han hecho los hallazgos arqueológicos, es que los historiadores de aquí, de Ecuador y los de toda América, porque han tomado un sistema, no sé si es copiando a los foráneos, que cuando realizan un hallazgo, en vez de investigar la cultura que ha hecho esas reliquias, esas obras de arte, lo que hacen es aplicarle el nombre del lugar donde han hecho el hallazgo, de los restos. En este caso, la cultura Valdivia, en una hacienda cercana a Guayaquil, encontraron otros restos y le pusieron cultura chorrera por el nombre de la hacienda. Luego hay otra cultura, la que llaman Tejar Daule, y así sucesivamente. Luego se inventan también nombres, por ejemplo, en la zona donde llegaron los caras, en Bahía de Caracas, que se llama ahora porque está todo deformado los nombres por los españoles. Allí pues se encontraron unas tumbas y restos de un estado fundado por los caras, que son de Tiwanaco. Pero los arqueólogos que han descubierto estos restos, como encontraron las tumbas que se llamaban tolas o tulas, le han puesto cultura tolita. Y entonces han hecho pues como una costra que oculta la verdad. Y han engañado así a multitud de gente. Por ejemplo, pero no es solo aquí, por ejemplo en el Perú, a esta cultura que está en el desierto costero peruano, como han encontrado restos de esa cultura en Moche, que es un pueblo de pescadores, le han puesto cultura mochica. Y es que ni siquiera es una forma momentánea para seguir investigando, sino que ya queda para siempre así el nombre. Y debido a la rencilla que hay entre Ecuador y Perú
instigada por Estados Unidos para meterse en el Amazonas, que produjo la guerra del 41, se ha fomentado un odio contra los peruanos, y los peruanos nos odian a nosotros. Sí. Entonces no investigan la llegada al desierto costero peruano de un rey que se llamaba Nainlab, con toda su corte, que se asentó allí, y construyeron entonces grandes canales de regadíos, transformando el desierto en zona cultivable. Luego fundaron la metrópoli de Chanchán. Luego hay otro rey llamado Takai Namo, que también no saben de dónde llegó, no investigan. No es que sea un misterio, sino que no investigan. Ahí, y debido a la enseñanza localista, que es igual que la enseñanza de España, que estudian solo historia de España, historia de la religión católica, de la guerra civil, del asalto que hicieron aquí a América, porque para ellos es todavía una epopeya, ¿no? Entonces no pasan de eso, no tienen un conocimiento universal de la historia los estudiantes cuando salen de los colegios. Lo que pasa en Estados Unidos y aquí también pasa igual, porque es que los europeos tienen ese provincialismo que todavía arrastran, que hasta hace poco la historia del mundo era la historia de Europa. Así es. Entonces, pues eso lo han aplicado aquí. Entonces los peruanos, debido a ese odio que han instaurado entre ecuatorianos y peruanos, dicen que llegaron en balsas, dice, al desierto costero, ese rey con su corte y todo, ¿no? La esposa que se llamaba Seterni. Pero no saben, es un misterio de dónde llegó. Se aparecieron del aire. Sí, no saben ni quieren investigar. ¿Por qué? Porque este rey llegaba desde Chanchán, del estado de Laosí, que está en Ecuador. Del Ecuador. ¿Por qué? Porque eran esos los mayas clásicos, que se llamaban a sí mismos el pueblo de los chanes. Que no tiene nada que ver con los mayas que conocemos de Centroamérica. Exactamente. Esto es mucho más de tiempos... 25.000 años más atrás. Sí, más atrás, porque resulta que los mayas, según lo que yo he estudiado y la información que existe en los Vedas, que es donde se conserva gran parte de nuestra historia y de hechos que han sucedido aquí en América del Sur. Entonces, gracias a que yo he profundizado en ese estudio, he podido recuperar la historia de los mayas completa. Entonces, que cuando ellos sobreviven del hundimiento de la Atlántida, se instalan aquí en el Ecuador y forman parte de varios estados del reino de los Quitus. Y tenemos ahí el trabajo de Juan de Velasco, de Riobamba, que este sacerdote, gracias a los dioses, él recuperó eso de que era una información de otro fraile llamado Niza, que dice que vino con Alvarado buscando lo del tesoro del Amazonas, ¿no? Del Dorado. Entonces él trajo recogió esa información aquí, pero los libros de Niza desaparecieron, de las naciones que formaban los estados del reino de los Quitus, donde nombra Juan de Velasco a los mayas. Ingenuamente, porque él, como era un inquisidor también, pero era ecuatoriano, él no defiende a las naciones aborígenes. También allí descubro yo que tanto él como su detractor, que es Federico González Suárez, que aparece después cuando ya él había desaparecido del panorama histórico, entonces Federico González Suárez destruye la información de Velasco, hace que releguen la obra de él. Y este Federico González Suárez ya viene en el 1902, surge en Ibarra, era arzobispo de Ibarra. Entonces él cambia la historia y dice que son los mayas de Centroamérica que vienen aquí. Incluso influye, según esta obra que me ha regalado, aparte me ha regalado allí de Riobamba, me han enviado, porque fuimos a la biblioteca, el doctor Carlos Torres, sí, y su equipo de investigadores de allí de Riobamba, que son unos chicos que están muy interesados en descubrir la verdad. Sí. Y entonces me invitaron pues a que dé una conferencia allí en el municipio. Entonces me han enviado a regalar
un montón de libros que estuvimos mirando allí en la biblioteca y le han sacado copia. Entonces, en este libro se dice que cuando estuvo el investigador alemán llamado Uhl, que vino a recorrer toda América del Sur para investigar pues los orígenes de estas culturas, allí la influencia de Federico González Suárez hace que él desconozca la obra de Juan de Velasco. No y entonces no se la presenta. El otro trataba era de ocultar esa información que está en la obra de Velasco. Entonces Uhl se va al Perú y ahí descubre que en la zona de Paracas y Nazca, que yo digo ahora que esos son nombres no de la cultura, sino del lugar, descubre, dice, pruebas de que allí hay símbolos de los mayas, pero que no saben por qué. Y entonces Federico González Suárez aprovecha para decir que son de Centroamérica que han venido aquí, y cambia la historia y oculta la obra de Velasco, porque Juan de Velasco dice que él no sabe de los mayas, porque en 1789 nadie hablaba de los mayas. Las ruinas mayas se descubren a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, ¿no? Claro. Entonces, hacia la época que él escribió su obra, nadie hablaba de los mayas, y él los cita ingenuamente dentro de todas las dinastías que forman los estados que formaban el reino de los quitos. Entonces yo he descubierto eso, y allí descubro que es en el estado de Laosí. Están formando allí los mayas clásicos, formando parte de ese estado, que se llaman chanchanes, y dan el nombre al río, a la montaña que está cercano, y forman la olla geográfica de Chanchan, ¿no? Y hasta ahora me ha dicho un aborigen, cuando he estado ahí en Riobamba, que son compañeros del doctor Carlos Torres, que todavía existe un grupo étnico que se llama Chanchan. Entonces habría que ir a hablar con ellos, porque esos son los descendientes de los mayas clásicos. Sí, algo muy interesante, Ruth, que quiero compartir con la audiencia, es que hablando con el doctor Carlos Torres, el amigo de Riobamba, Ruth, su primera presentación fue en Riobamba, y justo me mandaron una foto donde tú estás debajo de una imagen de Velasco, ¿verdad? Así. Del autor de este libro que Ruth ha investigado. Y me pareció muy interesante eso, que él era de Riobamba, ¿no? Ahí está, él era de Riobamba. Y Ruth ahora es donde va a dar su primer presentación, y se saca esta foto con Velasco. Con Velasco. No solamente eso, pero hablando con el doctor Carlos, él me dice que él trae a alguien del Perú y a otra persona acá del Ecuador, que son indígenas, que son de la línea de los incas, ¿no? Y como tú acabas de decir, que siempre que se creó ese conflicto entre los hermanos peruanos y los hermanos ecuatorianos, y bueno, no sé si da tanto de Bolivia, pero más el conflicto se ve de Perú y Ecuador, pero que él, de alguna forma u otra, logra que estos dos personajes hagan la paz. Es decir, que crean esta situación para que ya no exista ese conflicto. Y irónicamente, el que, tú ya lo has dicho muchas veces, el que creó esta discordia fueron los inquisidores, pero no, en la época cuando vino la Inquisición, Cortés en Centroamérica, Pizarro, todos estos. Tenían esa táctica romana que decía divide, impera. Exacto. Entonces se presenta el colonizador como un árbitro después y un salvador de las culturas. Entonces dice ustedes, y además ellos desprecian a los colonizados, les dicen no están preparados para guardar sus tesoros, y nosotros nos encargamos. Y así se han llevado las reliquias a los museos europeos. Pero yo decía, entonces Carlos cuando me dijo eso, que había venido un representante de la cultura de Perú, que había estado, digamos, desaparecida por 500 años, y ahora este otro representante del Ecuador, y han hecho la paz. Pero que están muy conscientes que
hay otro personaje que todavía quiere dividir, ¿verdad? Como en la época de la Inquisición, Cortés o Pizarro, uno de estos, como tú lo acabas de decir. Y oh sorpresa, que quién fue hace un poquito que vino aquí el Papa Francisco de España, del Vaticano, ¿verdad? Claro. Que vendría a ser un simbolismo de representación de esa Inquisición, claro. Porque él es el líder de esa Inquisición. Sí. Pero yo siempre hablo algo, Ruth, y tú a lo mejor lo puedes colaborar esto, pero en el tema que yo hablo del doble tú, en las leyes, e incluso en la Biblia, en los libros sagrados, siempre vas a encontrar el número 3, ¿verdad? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, están estos dos pueblos que se han unido ahora, han hecho la paz, pero resulta que ahora viene una tercera persona. ¿Y quién es esa tercera persona? Tú, mi querida amiga. ¿Sí? Porque en una conversación privada yo te dije que estos personajes que hoy en día han sacado a la luz las cosas de los incas y de los mayas, pero ellos son, digamos, con los contemporáneos. Claro. La dinastía solar que tú dices. Pero tú traes información de muchísimo más atrás, claro, que a lo mejor ellos no la conocen. Entonces tú eres el eslabón perdido ahí. Claro. Tú eres la que va a tener que enseñar esto, sí, a hablar con estos señores para que presentes tu información. Sí, entonces, hay que remontarse a la, sí, era antediluviana, sí, que está representada por los tipos de libros líticos. Esta era solamente la tiene Preamérica, y yo utilizo el término Preamérica, que es correcto, y que lo inició utilizando el sabio mexicano Ignacio Magalón y Duarte, que era autor de la obra Los Maestros del Hombre, mayas, aztecas, incas, chichas, los educadores del mundo. Entonces él, pues, y yo, por no dar más protagonismo a Colón, utilizo eso de Preamérica, pero sé que en la India se habla de otro nombre que es el Patala, que era como que se le conocía a Preamérica, en la India, que quiere decir Pata, también quiere decir la constelación de Orión, y Patali quiere decir también tierra roja, porque es la tierra de la raza roja. Entonces se les conocía así, pero bien. Pero Patanjali no tiene nada que ver con eso. No, bueno. Porque no se sabe si fue una persona, una cultura. Era una persona que enseñó lo de los Yoga Sutras en la India. Sí. Y aquí eso es otro tema que habría que tratar, porque resulta de que en las láminas, o sea, los libros de metales preciosos, de oro, que han subsistido y que los tiene la orden salesiana, y no los deja estudiar porque el gobierno del Ecuador no reclama a las órdenes religiosas que no tienen que apoderarse de las reliquias arqueológicas del pueblo ecuatoriano. Entonces ellos cometen ese abuso de que han retenido todas las láminas de plata, oro, de bronce y de cobre, que pertenecían al padre Crespi. Las retienen ellos todavía. Entonces generalmente nadie lo sabe, porque del tesoro del fraile Crespi fue las reliquias que son de cerámica y de otros materiales, de piedras, ¿no? Esos lo entregaron porque ellos consideran que eso no vale, que eso no tiene gran valor. Lo entregaron para que formen el Museo de las Culturas Aborígenes de Cuenca. Pero las láminas... Para los que no saben, o sea, ven quién es el padre Crespi, él fue un sacerdote que estuvo aquí, que obtuvo, digamos, o le dicen regalos, placas, cosas muy importantes que incluso se dicen que salieron de las cuevas de los tallos, ¿no? Sí. Y eso es muy importante que la gente entienda eso, que esto es aquí en el Ecuador. Sí. O sea, este padre Crespi tuvo en sus manos cosas muy importantes, la historia de la humanidad, que se dice que si la gente supiera de eso, ya, o sea, se vendría abajo toda la historia, porque ahí es donde está la verdadera historia de la humanidad. Imagínate que yo me he enterado de que la orden salesiana, después de que él muere, se apodera pues de todos los libros en metales preciosos, que son dentro de la cronología preamericana, los libros que marcan la era de oro
la era de cobre, la era de bronce. Pero la gente no lo sabe. Y entonces estos frailes dice que tienen tiradas las láminas de cobre y bronce y de otros metales, porque van también utilizando zinc y todo eso, ya en estas épocas ya del Kali Yuga. Entonces eso lo tienen tirado en el patio, que con los inviernos debe estar hasta oxidándose. Y nadie estudia el contenido de esas láminas. Otras las tienen, dice, tapando las goteras del techo del convento. Y lo de oro y plata, eso lo tienen escondido. Bien, hubo una persona que fue y tomó fotografías, le solicitó que les permitieran. Entonces me envió a mí unas copias de las fotos. Y en una de esas se ve a Patanjali, que es el fundador de la enseñanza de los Yoga Sutras, ¿sabes? Entonces, porque él siempre aparece con el Kundalini, que le sobresale la serpiente que está alojada en la, según el símbolo, ¿no?, de la serpiente, que está alojada en la base de la columna vertebral y que tiene 2 cabezas. Entonces, esa serpiente, allá en la India hay una estatua de Patanjali que está sentado, meditando, y se ve al Kundalini que le rodea, aquí sale la cabeza, ¿no? Igual está en las láminas estas, que está, pero él está de pie ahí, tiene un libro en la mano y tiene a al Kundalini que sobresale, es el mismo personaje. Hoy traje un libro tuyo que tengo aquí, El origen preamericano de la informática. Hoy no vamos a hablar mucho de esto, pero para que más o menos tengan una idea, Ruth ya viene haciendo investigaciones hace muchos años de lo que es Preamérica, es decir, más antiguo que 25.000 años, ¿no? Por eso hay que reiterarlo otra vez, que no estamos hablando de los clásicos incas o los mayas o los aztecas, para que creo que las personas entiendan de lo que tú has investigado, ¿no? Que no es lo que se ha dicho en la historia, ni es solamente contemporáneo. Por eso me sorprendo las preguntas que te han hecho, o sea, en estas reuniones. Por eso te digo, yo creo que tenemos que aclarar eso un poco, para que la gente entienda bien desde dónde tú vienes con esta información. O sea, que tiene que ver con cosas mucho más antiguas. Yo Entonces, hago estudios que nunca nadie ha hecho. Por ejemplo, ese trabajo de las bibliotecas, los tipos de libros, los sistemas de escritura. Entonces allí me doy cuenta, cuando hago esa obra, que es de 5 tomos, se ha convertido en de 5 tomos, porque antes era de 6. Resulta de que al observar que los tipos de libros, los sistemas de escritura que se han desarrollado aquí en Preamérica, y los inventos y las obras colosales marcan una cronología que comienza en la era antediluviana, he tenido que reestructurar toda esa obra, ¿no? Y se ha convertido en de 5 tomos, y el primer tomo, que habla de los libros líticos en formato de piedras y de tablillas. Explícale qué es lítico, porque creo que tampoco lo entienden. Libros líticos es de piedras. Y tenemos, por ejemplo, las piedras de Ica, que son de una piedra, una roca volcánica que se llama andesita, que se ha llevado esas piedras, que es una biblioteca enorme que tiene varias ciencias dentro de la biblioteca, ¿no? Han llevado esas piedras el doctor Javier Cabrera de Arquea, que las descubrió, las mandó a un laboratorio de Alemania y de varios sitios de ahí, de Perú, de Estados Unidos, donde las fecharon y dijeron que esa roca volcánica tiene 230 millones de años. Entonces yo he descubierto que esas piedras labradas, son del mismo material con que se construyó Tiwanaku, que es el Alto y Bajo Perú, porque Bolívar lo dividió en Bolivia y Perú, y era un solo país, con una sola lengua, el Runasimi, que ahora se ha dividido también en Aymara y Runasimi, pero es una sola lengua. Entonces, los habitantes de Tiwanaku son antediluvianos, y ellos construyeron una ciudad con palacios y templos monumentales en las cumbres de los Andes, que no saben cómo han subido
esos bloques de 200 y 500 toneladas de peso y han construido esa ciudad allí en las cumbres. Y ahí vienen ¿Con qué tecnología? Pero ahí vienen los conspiranoicos y dicen, vienen los extraterrestres. Sí, porque hay gente que no quiere que se sepa y no admite la sabiduría y la antigüedad de nuestra raza. Así es. Y entonces enseguida surgen esos que parece que trabajan con la Iglesia Católica también, porque para también tapar los errores de la Iglesia acuden a hablar de los extraterrestres. ¿No? Simplemente no entiendes cómo lo hicieron y entonces la razón más lógica es los extraterrestres lo hicieron. Porque no es que no pueden ellos primeramente ni admitirlo porque desconocen, no estudian, no investigan, porque aquí es otra cosa, el sistema hispánico no contiene la investigación dentro de sus planes de estudio. Entonces por eso aquí tampoco se investiga, solo se repite nada más lo que se ha impuesto desde la colonia. Entonces por eso las leyes y todo de nuestro país son leyes coloniales que apenas les ponen parches los diputados, los que están en el Congreso, y el presidente también desconoce todo eso. Por eso no estimula que se cambie realmente la Constitución y todas las leyes de aquí, porque también eso está desde la época colonial. ¿No? Todo esto Ruth va a explicarlo muchísimo más en detalle el día 10 de octubre, que es un sábado, en esta presentación que vamos a dar yo y Ruth. Ruth va a presentar los mapas estelares del reino de los Quitus, donde ahí tú vas a entrar ya en detalle de estas tablillas que tú has estudiado, que son 6 que todavía hay más. 30 tablillas que forman una biblioteca enorme que son de astronomía. Y entonces estos son libros que corresponden a la era antediluviana. Resulta que están aquí en el Ecuador y no las estudian. Porque aparte, en esas tablillas se demuestra que estas culturas no marcaban en estas tablillas arañazos ni palotes propios de seres primitivos, sino que esas tablillas exhiben símbolos de sistemas de escritura e ilustraciones esculpidos con verdadero arte y ciencia, ¿no? Porque demuestran que ya aquí en el Ecuador son los mayas clásicos que están formando parte de varios estados ecuatorianos los que hacen esas tablillas, que son un libro ya evolucionado, diferente que las piedras labradas de Ica. Que las piedras labradas de Ica tienen su importancia porque nos muestran otra humanidad antiquísima, y esos tipos de libros, su formato pasa, llevado por los preamericanos, a Mesopotamia con el nombre de Kudurrus, porque son así, el mismo formato de piedras labradas, y con símbolos también esotéricos, bueno, y de la historia de allí de la zona de Mesopotamia. Pero los nuestros que son, por ejemplo, la cultura mana o manabí, también tiene sus libros en formato de tablillas con símbolos que son geométrico-matemáticos, que son de un sistema de escritura llamado Uri, que es de las mujeres, y tiene ilustraciones. Se encuentra ahí el símbolo del corimbos, que después es adoptado por los grandes reyes sasánidas de Persia, y eso se descubre ahí que los manas o manabí son los fundadores de Persia. Porque llega a Persia una cultura de la que los historiadores prefieren no investigar, que se llama mana o manabí, y entonces se aloja entre los montes sagros, el lago Urmia y el río Yágata, y funda Persia. Persia es un nombre adulterado de una provincia de ese estado, de esa civilización, que se llama Parsi. Pero el nombre de esa cultura es Mana o Manabí, y se conserva como un nombre sagrado el nombre de Manabí, pero con V, porque está alterado acá en nuestro país por los inquisidores que lo escribieron con B.
Que hay aquí una provincia que se llama Manabí. Sí, el estado de los Manabí, que es citado por Velasco, el estado de la costa que se llama de los Mantayos o Manabí. Mantayos se llamaban a sí mismos esos nativos que estaban ahí. Entonces allí también se encuentra una rama de los mayas, del linaje maya, que son los Can, formando parte de ese estado de los Manabí. Bueno, y otras culturas más. Eso es muy interesante. Claro, lo que yo te decía el otro día, Ruth, también es, volviendo a lo mismo, que solamente la gente repite, y hoy en día esto es muy popular en YouTube, en las redes. A que se copian unos a otros. Los conspiranoicos que dicen que son investigadores, que la civilización sale de Sumeria y hablan de los Anunnakis, de los sumerios, de Nibiru, y hablan y dicen sobre la epopeya de la creación, pero te lo aseguro que si tú le preguntas si han leído la epopeya de la creación, no la han leído. No lo leen. O sea, y no tienen idea. Es que la epopeya de la creación no se sabe dónde están las tablillas. Ahora una historiadora de pero Argentina me ha dicho habla que de eso. Sí. Una historiadora de Argentina me ha dicho que están en el Museo Británico, pero que no las muestran, las tablillas esas de la epopeya de la creación. Pero no, Sitchin no las presenta un sello del tercer milenio donde se ve nuestro sistema solar, que ya lo conocían los babilonios. Entonces la cuestión está que los mapas estelares de aquí del reino de los Quitus demuestran que la astronomía nació aquí en el Ecuador, porque están primero aquí el conocimiento de que nuestro sistema solar está, es decir, los planetas giran alrededor del Sol. No como pensaban los griegos, que era la Tierra que estaba en el centro del sistema solar. Y entonces también nos enseñan estas tablillas ecuatorianas que conocían que los astros eran esféricos ya en esa era antediluviana, que ni siquiera la India ni Grecia tienen en su cronología la era antediluviana. Ellos comienzan su cronología en la era de oro y plata. Luego viene la de cobre, la de bronce y la de hierro. Pero no tienen la era antediluviana marcada por los libros líticos y los inventos, las obras colosales que se realizaron en esa época. Por ejemplo, las mujeres del linaje lunar con los hombres, que también habían los hombres que eran los mayas, los purus son de Riobamba. Precisamente aquí tenemos este libro que habla de los puruayes, porque ya está alterado el nombre. Puruay tendría que ser, y es con un acento que es como una rayita en sánscrito encima de la primera U, puru, y guay es con W, Y. Esa es una palabra maya que significa comunidad y tiene sus símbolos jeroglíficos, ¿no? Yo voy a dedicarme a traducir esta obra para dar a conocer todas esas cosas. Ese viaje, los purus, ese viaje a Riobamba fue muy productivo. Entonces, las mujeres del linaje lunar crearon ya en la época antediluviana un sistema de cómputo, un instrumento de altas matemáticas a base de fichas de arcilla de 1 o 2 centímetros, en las que registraban las ciencias y los conocimientos cósmicos que tenían. Luego tenía una función adicional de calculadora. Y ese instrumento en primera instancia era de piedras de colores perforadas que se traspasaban en una cuerda y se ponían en estanterías especiales, pero posteriormente las hicieron de arcilla. Y parece que usaban una lente porque eran de 1 o 2 centímetros y en la parte plana esculpían con un instrumento duro, cuando la arcilla estaba fresca, los símbolos, pero con un arte precioso porque son símbolos bellísimos, sino que los ecuatorianos todavía no se han dignado
estudiar esos símbolos, registrarlos, clasificarlos, ¿no? Y algunas de las fichas he estudiado yo y pertenecen a la astronomía. Ruth, entonces, explícanos. Ese sistema de cómputo llevó ya desde la época antediluviana a crear el calendario lunar. Eran verdaderos ordenadores ecológicos que se llamaban muyukipus. Eran hechos por las mujeres, por eso ellas gobernaron en la era antediluviana y la era de plata. Y entonces en esa misma era existían tipos de libros, aparte de este sistema de cómputo que era para recuperar rápidamente la información y registrarla, tenerla registrada. Es un sistema que eso no existía en España en la época de Carlos V. No. O sea, a mí me critican mucho, Ruth, porque yo digo cosas a veces que va en contra también del sistema, ¿no? Más contemporáneo. Tú vas mucho más atrás, obvio, ¿no? Y una de esas cosas es que yo digo, yo veo hoy en día para usar la palabra común y corriente que la gente entienda, los chamanes, que no son, ya sabemos que no, pero supuestamente estos sacerdotes que están ahora saliendo, yo digo, pero ¿por qué no hay mujeres sacerdotisas? ¿Por qué solamente estamos hablando del sol? Sabemos que el sol es un planeta, como le queramos decir, importante que nos da vida, un astro, ¿eh? Pero tú hablas de la dinastía lunar, de las mujeres. Esto también debería de ser hoy en día. Si es que se ha perdido, porque los frailes de la Inquisición, como venían de toda la raza española, era en ese tiempo, estaba bajo el oscurantismo, y allí existía el machismo, es la cuna del machismo. Pero ¿cómo eso entonces se trasladó a los indígenas? Pusieron aquí, y es que les han lavado el cerebro, y entonces ellos han olvidado el respeto a las propias mujeres aborígenes, porque las mujeres, eso está relatado en la obra de Guamán Puma de Ayala, que está en Dinamarca, pero se puede acceder a esa obra consultando por internet al Museo de Copenhague. Entonces ahí pueden investigar las personas y ver lo que yo estoy explicando, que es una realidad. Guamán Puma de Ayala habla que las mujeres vivían en barrios diferentes de los hombres y eran respetadas bajo pena de muerte. No se podían casar más que a los 33 años, si deseaban casarse. Entonces el Estado les daba una casa y un terreno según el número de hijos que iban a tener. Pero habían mujeres y hombres que si se querían quedar solteros, la comunidad los protegía. Por ejemplo, las mujeres libres se llamaban Purungwarmi. Entonces quiere decir mujer soltera, mujer libre, independiente. Bien, ya en ese tiempo existía eso, y luego ellas formaban una comunidad, pues que era la dinastía lunar, y tenían sus instituciones superiores para la clase dirigente, que eso también no se relata Guamán Puma, incluso nos habla de todas las reinas quechuas ya de la época de los incas, todo su aporte a la cultura y todo, y habla de la madre de Huáscar, que fue fundadora incluso de conservatorios para estudiar la música, que incluso si había una mujer que cantaba bien, y cantaba porque ella estimulaba el arte de interpretar el yarabí, que era un estilo de canto andino. Entonces, y si la mujer cantaba muy bien, quedaba pues bajo protección de la reina y podía vivir en el palacio de la reina. Y el poder de la dinastía lunar, describe Guamán Puma de Ayala, dice que eran mujeres que eran ricas y tenían posesiones, tenían sus tipo camayos femeninos que se encargaban de llevar los cómputos y de todas las posesiones de la reina, y de las mujeres de la alcurnia de allí de la corte, ¿no? Y entonces pues eso se ve que ellas tenían incluso una celebración que ahora se ha olvidado, porque ahora las mujeres andinas no sé qué les pasa. Pero ¿qué tú le dirías a estos líderes actuales de los incas que están saliendo, están viajando por todas partes del mundo promocionando? Que ellos se quieren hacer como unas figuras centrales, y no es así. Tienen que llamar a las mujeres que las tienen abandonadas, y ellas forman, en el Perú hay una asociación de las mujeres que están trabajando, ¿no? Para que ellas se despierten, pero no celebran el Koya Raimi, que era
una festividad dedicada a la luna, porque la luna es la divinidad de las mujeres, porque rige el organismo femenino. Hay 13 ciclos lunares y 13 ciclos menstruales, y en eso se basa el calendario lunar. Bien, entonces hacían esa festividad dedicada a la luna, organizada por las mujeres, dice Guamán Puma. Entonces, era el mes de septiembre, se llamaba el Colla Raimi, y ellas invitaban a los hombres a participar. Luego que dice, hoy en día eso no que eso no, pues no. Claro. Y es que los españoles, bueno, espérate, cuando no ellas tenían es culpa de esto, un templo dedicado a la luna, que se dice que era un organismo social y político y religioso, y allí solamente podía entrar el rey para presentar sus ofrendas y hacer sus peticiones. No podían entrar los otros hombres, porque ellos, los de la dinastía solar, que eran los hombres, pues tenían otras instituciones. Pero fíjate que incluso la gente... Ayahuasca era una institución superior de las mujeres, donde iban a estudiar las ciencias de forma elevada y las artes, ¿no? Entonces, eso era exclusivo de las mujeres. Sí, fíjate el Ayahuasca. El Yachayhuasca era el de los hombres, que incluso del linaje solar. Hoy en día ves incluso la gente que apoya a estos personas, que yo no digo que son malos ni buenos, no sé, claro, pero no se dan cuenta que están relegando igual a la mujer, incluso los que están escuchando sus mensajes, que ni siquiera preguntan eso. A ver, ¿por qué no hay aquí un hombre y una mujer? Existe el machismo en Ecuador, existe el machismo, tenemos que se impuso, lo impusieron los curas de la Inquisición. ¿Por qué? Ahí dice Guamán Puma de Ayala que cada cura, cuando invadieron aquí, violaban a las mujeres. Y también hay otro historiador, que es el sabio, el doctor Ignacio Márquez Rodiles, Ignacio Romero Vargas Iturbide, de México, que él entró al Vaticano aprovechando que se hizo fraile para poder investigar. Claro. Entonces ahí dice buena táctica eso. Sí, entonces ahí descubrió de que dice que los frailes les clavaban los pies a las mujeres para violarlas cuando invadieron América. Los frailes, sí. Estamos hablando de los curas. Sí, los curas. Entonces, para violarlas les clavaban los pies. Hasta también a Moctezuma le clavaron los pies, dice, para que diga dónde estaba el tesoro real, que era un museo donde guardaban todas las reliquias de sus antepasados, las cosas bellísimas, los inventos, las obras artísticas, y lo tenían en un museo. Entonces, eso era el tesoro real de la cultura de ahí. Entonces dice que a Moctezuma le hicieron eso también. Bien, los frailes, por orden de los frailes. Así que los frailes, pues, cuando ya el rey de España quiso legalizar el asalto que hizo aquí a nuestro continente, y quería él también participar de coger las riquezas, entonces mandó a sus representantes de la corte, porque primero habían venido toda la chusma con Colón, entonces así que de las cárceles, y luego manda él a representantes ya de la corte y todo, y los cogen prisioneros aquí el Cortés y todas. Entonces resulta que ahí los frailes ordenan a los soldados que se casen con las violadas, porque así, según la ley del mayorazgo que existía en España, ya el primer hijo que tenían ellos ya se apoderaba de las tierras y las riquezas. Eso es lo que hablamos en el doble tú. Entonces allí los curas hicieron varias leyes. Por ejemplo, si eso, según un investigador, Morley y todos esos que han estudiado de México y de territorio maya, dice que entre los mayas incluso habían hecho una ley para castigar, que le daba autoridad al hombre, que si la mujer no lo atendía o no le hacía el baño, le ponía el baño bien, cuando llegaba del trabajo tenía derecho a pegarle a la mujer. Y eso son los curas los que pusieron esa ley, porque ellos mandaban y hacían que el Papa hiciera una bula. Y así hacía, también para quitarles las joyas a los hombres, porque los hombres se engalanaban aquí.
con joyas bellísimas de platino, de oro, de piedras preciosas, turquesas, rubíes, todo, diamantes. Sí, Entonces ellos crearon una ley diciendo que eso no era propio del sexo masculino para robarles las joyas a los hombres. Y el Papa hizo una bula que eso existe en claro, mis archivos, claro, tengo yo, donde se encuentra los datos de cerca de eso. Yo de hecho hablo en el tema que también voy a compartir. Entonces les han borrado. Por eso, incluso mira, una información que me mandó Nani, tu amiga Nani, de una persona que investiga allí en España. Mira, una mujer que es una licenciada. Ella escribió que la lengua española es una lengua que discrimina a la mujer, porque allá en España las mujeres están espabilándose ya, y no, entonces reclaman sus derechos. Entonces dice que la lengua española, por eso es que dice, cuando habla de la humanidad, el hombre, ahí incluye a la mujer que está oculta detrás del hombre. Eso sí, entonces en cambio aquí hay unas mujeres guardianas de la tradición sagrada que todavía existen en Norteamérica. Por ejemplo, la gran Lorraine Canoy, que ya murió, ella ya falleció. Ella dice que en sus enseñanzas decía que yo la nombro en mi trabajo sobre las mujeres, ¿sabes? Porque yo quería hacer un documental acerca de esas mujeres guardianas de la tradición antigua de aquí y del linaje de la dinastía lunar, que era un colegio iniciático, que dice que del que se sabe que existió también en Egipto, de la llama violeta. Bien, sí. Entonces ella dice que las lenguas preamericanas eran un homenaje a las mujeres, por eso ella defendía que no se pierdan las lenguas, porque allí en Estados Unidos mandaban hasta la cárcel a los hopis, todo, porque hablaban sus lenguas, querían imponerles el inglés y que se olviden de sus tradiciones, les pegaban a los niños, todos las torturaban. ¿No? Ella denuncia todas esas cosas y entonces sucede eso, que aquí no existía el machismo, y una prueba de eso es que los etruscos que salen, los tirrenos etruscos que salen de aquí del Ecuador, de Turupampa, entonces ellos llevan ese sistema a la zona de Italia. Por eso eran odiados por los romanos, porque dice que las mujeres tenían los mismos privilegios que los hombres, y eran gente rica que vivía, daba fiestas todas opulentas y vivían de forma opulenta. Entonces ahí se ve que el machismo surge en Europa y es transmitido a todas las naciones donde ellos han invadido. Por eso en la India también se ve, y por la cercanía de los árabes, y también por el ingreso de algunos jóvenes, gente europea que entra, los hombres entran allí a estudiar en los ashram de la India y se hacen swamis. Esos miran a la mujer como que es una persona que contamina para poder guardar el celibato. Entonces la apartan. Tú ves eso en esta institución de los Hare Krishna, que yo una vez quise entrar ahí, pero observé eso, que la mujer está relegada. Sí, no, en los judíos también. Yo recuerdo en la época de que estaba en la universidad, tuve una clase de antropología y me mandaron a me dijeron, elige una religión y haz un estudio sobre esa religión. Y bueno, dije, bueno, voy a estudiar la judía. Entonces contacté a una sinagoga ahí en mi ciudad y me invitaron, me dicen, ven el sábado, puedes entrar y ver cómo se hace que el pueblo hebreo era así también. Entonces yo le dije a mi mamá, yo era un chico joven y bueno, todavía soy joven, pero digo más joven, y le dije a mi mamá que vaya conmigo, que me acompañe. Entonces entramos a la sinagoga y el que estaba ahí para recibirnos dijo, ok, perfecto, dice, el rabino me dice, ok, tú te sientas aquí, el altar estaba ahí al frente, aquí estaban las sillas, y tu mamá se tiene que sentar allá al otro lado con las otras mujeres. Yo le pregunto, ¿y por qué es eso? Porque yo estaba anotando todo. Y me dice, porque en caso que tu mamá tenga su menstruación, no puede tocar a un hombre porque lo va a contaminar. Para que veas. Así me dijo. Y en ese momento yo andaba en la vida loca, pero algo sonó en mí y dije, pero ¿qué es esta barbaridad? Si eso es algo natural de la madre, entonces si por ahí te toca,
ya contamina al hombre, pues el hombre es puro y la mujer está impura durante ese periodo. Pero es que esa es la enseñanza que ha influenciado en toda Europa con la imposición del catolicismo, sí, ¿no? Y más los árabes y todo eso, sí, también, que tienen ese mismo sistema. Sí. ¿Ah? Pero en la India, en los libros sagrados, no se ve eso, porque se habla de Krishna y Vishnu, que siempre va acompañado de la diosa de la fortuna o de la diosa Sarasvati, que es la diosa de la sabiduría, diosa Lakshmi, y que son sus propias expansiones de la parte femenina de él, de Krishna, que es la sustancia primordial, que es femenina. Así es. ¿Ah? Y entonces en América, en Preamérica, en la enseñanza de la filosofía religiosa preamericana de la comunidad cósmica, ahí se explica perfectamente que la divinidad es un ser poderoso, una energía, se puede mirar como una energía que también puede tener una personalidad, y que está formado por un principio femenino, que es el que crea, y el masculino que fecunda la idea de la creación. Ellos tenían clarísimo lo que era eso. Claro. ¿Ah? Y entonces había un respeto, por ejemplo en el Popol Vuh se ve a las mujeres, pues, y a lo femenino. Se pone a lo femenino desde el cosmos, en la organización universal del cosmos, claro, el papel de lo femenino. Entonces siempre se nombra primero a la reina o al ser femenino, y después se nombra al masculino. Bien, entonces tenemos que había una ética. Recordarle a los amigos que están viendo este video, están escuchando simplemente un poquito de toda esta información de investigación de Ruth, que se los aseguro que se van a quedar fascinados con este nuevo descubrimiento, porque Ruth ahora compara. O sea, para que tengan una idea, no darles toda la información, métete más acasito, pero para que te vean bien. De estas tablillas que existen aquí en el Ecuador, y que las famosas tablillas de Sumeria, que hay una similaridad muy cercana, pero resulta que estas tablillas acá son más antiguas, ¿no? Y esto es muy interesante, que ustedes van a apreciar. Esto va a ser el sábado 10 de octubre, aquí en la ciudad de Guayaquil. Este va a ser la última presentación de Ruth en el auditorio del edificio de Blue Towers, que está al ladito del Marriott, ahí en la calle Francisco de Orellana, muy céntrico, al lado prácticamente del Mall San Marino. Ahí es un auditorio muy lindo, donde vamos a presentar ese sábado 10, desde las 10 de la mañana. Es un evento todo el día, de 10 a 1 yo presento mi tema, el doble tú, el pasado y el presente, donde les voy a dar herramientas, les voy a dar las leyes, les voy a dar el proceso de cómo retomar tu soberanía y retomar esos títulos, de estos que estaba hablando Ruth hace unos minutos, de cómo la iglesia dijo, ya no podemos seguir matando, ahora se tienen que casar con las mujeres que fueron violadas para que tengan hijos, y eso ya apoderarse. Ese es otro sistema de apoderarse de la tierra o de esas propiedades, riquezas, que básicamente viene a ser títulos. Entonces, claro, esto existe también hoy en día. Este es el tema que yo hablo en el doble tú. Entonces, yo voy a presentar este proceso, que es una información que es muy importante. Es muy importante. De 10 a 1, de ahí vamos a tomar un break, vamos a almorzar. Y de ahí a las 2 de la tarde llega Ruth ahora con su presentación de mapas estelares del reino de los Quitus, donde ella va a presentar de 2 de la tarde a 5 su presentación de PowerPoint, y cómo todo esto surge de aquí, de nuestro bello país, el Ecuador. Entonces nos quedan unos pocos minutos, Ruth. ¿Qué mensaje les puedes dar a nuestra audiencia? Creo que algo que tenemos que reiterar a nuestro pueblo, a nuestros hermanos ecuatorianos, que por favor tenemos que comenzar a cuestionar las cosas. Sí. Tenemos que comenzar a investigar, no simplemente decir porque este dijo esto, o lo hacemos, o porque esa información viene de Europa, tenemos que aceptar, o porque la NASA lo dijo, o porque el gobierno de los Estados Unidos lo dijo, porque porque una de las cosas que ahora se dice es, hubo un estudio que dice esto, entonces todo el mundo cree que es estudio, pero nadie investiga. Entonces, claro, ¿qué palabras,
¿qué mensaje tú le puedes decir? Y también para invitarlos a los chicos que están viendo este programa, que van a tener esta gran oportunidad de verte a ti. Yo tengo el honor de abrir para ti, gracias, pero tú eres la estrella de este día, porque tu información es muy valiosa. Entonces, ¿qué mensaje les podrías dar? El mensaje que les doy es que ya es hora de que nosotros, los descendientes de esas culturas tan sabias, nos pongamos a trabajar para recuperar todo ese conocimiento que se ha ocultado. Y no tenemos que pedirle permiso a los europeos. Ellos ya hicieron su historia, que era la historia de los vencedores. Ahora nos toca hacer la de los vencidos. Entonces, yo les aconsejo, les sugiero que se tienen que poner a recuperar los símbolos de los sistemas de escritura que los subieron aquí. Puedo demostrarlo yo ahora en estas conferencias que estoy dando, que existían 5 sistemas de escritura aquí en Preamérica. El inventado por las mujeres, llamado Uri, que era geométrico matemático y cosmogónico. El sistema de escritura cuneiforme, que surge en Tiwanaku, y hay una prueba en el Ecuador, en la zona de los Caras, que se asentaron en la costa, de una reliquia que se encuentra en el Museo de América, que es ecuatoriano, donde visiblemente se pueden apreciar los símbolos cuneiformes, que yo he podido estudiar esa pieza. Tenemos el sistema de escritura pictográfico, usado por los hombres del linaje solar. Y luego tenemos el sistema jeroglífico y el fonético. Así que hay mucho trabajo que hacer, porque los historiadores oficiales no hacen nada, cobran un sueldo y ocupan cargos que no merecen, porque no hacen ningún trabajo, solo repetir lo impuesto por los españoles durante la colonia. Y todas las falacias, las infamias que ellos han levantado, ellos repiten ciegamente. Entonces nos toca a nosotros, la gente de las nuevas generaciones, recuperar eso, trabajar conmigo, porque yo quiero hacer eso. Una enciclopedia de los símbolos escriturarios preamericanos. Es un proyecto que tengo. Invito a los jóvenes que quieren hacer algo en su vida, dedicar su vida, así como he hecho yo, para recuperar esos símbolos que son los testigos vivientes de nuestros antepasados, de la sabiduría que tenían ellos y de la verdadera antigüedad. También hay que estudiar las raíces de los nombres, que aquí están, por ejemplo, en esta obra hay unos datos importantísimos, pero están castellanizados. Nadie se preocupa de revitalizar los nombres nativos. Por eso dicen Puruguay, Puruguayes, son purus, que son descendientes del linaje del rey Yayati, que se menciona en los Vedas, de la dinastía lunar. Así que les invito a acompañarme, a seguirme y venir a trabajar conmigo, porque yo voy a regresar al Ecuador, pienso regresar el próximo año, y para dedicarme a trabajar aquí en eso. Si quieren ustedes pueden contactar conmigo y podemos hacer unos trabajos para desvelar la verdadera antigüedad y la sabiduría de nuestras antiguas culturas, que son nuestros antepasados. Este es un trabajo que nunca se ha hecho, y hay que invitar y hacer que los historiadores oficiales se involucren en recuperar los símbolos de las pinturas rupestres, de las tablillas, de todas las reliquias arqueológicas, que no han hecho ese trabajo nunca. Así que muchas gracias por esta acogida y espero que ustedes pues se unan a mí y que se haga un ejército de nuevos investigadores, que si yo desaparezco de este mundo, porque todos tenemos que morirnos, entonces queden otros jóvenes que sigan mis pasos y defiendan a nuestras culturas aborígenes, que son nuestros hermanos nativos, que están relegados y no se ha hecho justicia sobre ellos. Muchas gracias. Entonces, queridos amigos, creo que
esta información tiene que seguir saliendo, ¿no? Y creo que también es la obligación de nosotros ecuatorianos que compartan esta información, estas cosas, porque a lo mejor alguien por ahí puede escuchar lo que ha dicho Ruth. O sea, aquí por ejemplo en el Ecuador está esta nueva universidad de Yachay, ¿no? De un centro de investigación, sí, que ahí Ruth debería de estar. Es el Yachay. Ella debería de estar ahí mostrando esta información y enseñando. Entonces, una vez más, por favor, compartan esta información, este video, y asistan a este seminario que vamos a presentar el sábado 10 de octubre, aquí en la ciudad de Guayaquil, en el auditorio del edificio Blue Towers, que está al lado del Marriott, aquí en la avenida Francisco de Orellana. Me pueden escribir a qltelevisión@gmail.com y ahí les mandaré toda la invitación y el costo, porque va a tener un costo, pero todo esto lo estamos haciendo para ayudar a Ruth, para que ella pueda regresar a España y regresar al Ecuador, para que ya se quede instalada aquí y continúe con sus investigaciones. Entonces ojalá que los podamos ver el sábado 10 de octubre en el Blue Towers, comenzando a las 10 de la mañana. qltelevisión@gmail.com. Un beso, un abrazo, los quiero mucho y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Ruth. Gracias a ti.